a estas horas todavía, después de 3 días intensos de divulgación de la ciencia, que alguien de Cuenca venga a contaros algo sobre la Becrén, Mussolini y Heidi. Una charla que es de ciencia, pero sobre todo es de motivación, de injusticias, de justicia, de novela, de cine y de un tremendo respeto hacia una persona que para los que nos dedicamos a las telecomunicaciones supuso pues un principio a las transmisiones tal y como las conocemos hoy en día. Es una charla que hemos preparado unos compañeros, Samuel, Pedro J, que es el que se lleva siempre los premios del Kahoot en todos los Time Science, y está para aquí el primero bien situado, y yo mismo, una charla que también podéis encontrar dentro de la programación de Ciencia a la Carta, como nos han dicho los compañeros. Yo vengo a hablaros de un concepto inicial del Internet de todo, que es lo más guay, lo que lo está petando ahora, no es el Internet de las cosas, es el Internet de todo, que básicamente son millones de cosas conectadas actualmente, conectadas entre sí. Pero ¿cuántas cosas exactamente? Bueno, pues lo que habla los grandes consultores de las TIC es que en el 2020 tendremos 6,58 dispositivos conectados por persona. Actualmente tenéis 3,47. Y alguno dirá, bueno, eso no, yo no tengo tantos. Pues seguramente sí, tendréis un portátil, un iPad, un teléfono, ya tenemos 3, y alguno tendrá la Smart Band, ¿no? Y lo de Huawei que cuenta por 3, porque como lo trasladan a los chinos, etcétera, pues bueno, esa cuenta por varios. Bueno, vamos a un modelo con 50 billones de cosas conectadas entre sí, con 6,58 con persona, y con distintas formas de comunicarse entre ellas. Ahora Ana, que me perdone, ¿vale? Porque ahora tenemos que decir cómo se conectan estas cosas. Perfecto. ¿Cómo se conectan y cómo hablan estas cosas entre sí? Pues de esa forma, de esos lenguajes, con 2G, en algunos casos con 3G, 4G, 5G, LoRa, Narrowband, LTE-M, Sigfox, LoRaWAN, Prime, Wi-Fi, CP. Te la has ganado. Un aplauso. Creía que no lo iba a conseguir, pero lo ha conseguido. En definitiva, de muchas formas, porque tenemos mucha gente hablando al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Como nos ha pasado antes cuando teníamos el intermedio. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, pues hubo alguien que en un momento dado, ante estas circunstancias, dijo, bueno, ¿por qué no desarrollo algo, invento algo? Y esa es la historia de la persona que os queremos contar hoy. Lo que desarrolló es lo que llamamos el principio de salto de frecuencia por espectro ensanchado. Lo clava. ¿Qué es lo que actualmente lleváis en vuestros bolsillos? Una de las técnicas por la cual, por ejemplo, los sistemas con Bluetooth consiguen comunicarse y por el que los primeros sistemas Wi-Fi permitieron compatibilizar un espectro, en definitiva las frecuencias de comunicaciones que utilizan estos sistemas, y no provocar interferencias entre ellos. Pero todo esto tuvo un inicio, y ese inicio es el que os quiero contar. Y como yo soy ingeniero de telecomunicaciones y soy muy ordenado, y alguno está despistado con lo de Mussolini, Heidi y Becrén, yo lo que quiero es haceros un índice para que sepáis exactamente lo que vamos a contar. ¿De acuerdo, Ana? ¿Preparada? Bueno, pues yo lo que voy a contaros es algo sobre Sansón y Dalila, sobre un león, bueno, en realidad sobre dos, sobre Heidi, sobre Catwoman, sobre un paquete de Kleenex, sobre la Becrén, sobre la Coca-Cola, sobre las bombillas de Silvania, sobre dos tíos muy simpáticos, uno más que otro, sobre un orgasmo, bueno, en realidad sobre el orgasmo, el gran orgasmo, y sobre una cifra, 30.000 millones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es mi índice, ahora mucho más claro para todos. Os ha centrado la conversación, os ha centrado un poco la idea que quiero transmitiros, en la que hemos trabajado mucho tiempo, y como digo, voy a llevar a lo largo de esta historia como si fuera una novela, ¿de acuerdo? Todo empezó en el año 1914. Os presento a Eva María Kistler. Eva María Kistler lo que provocaba cuando entraba a una sala era el mismo silencio que hemos tenido durante unos breves segundos en este instante. Fue una austríaca que nació dentro de una familia acomodada, muy culta, acostumbrada a la alta sociedad, a asistir a la ópera, al teatro, superdotada según sus profesores, que destacó pronto en matemáticas y física, que estudió ingeniería, pero que lo dejó por su otra gran pasión, una pasión que ahora os comentaré. La conoceréis seguramente por esto. Esta es la película Sansón y Dalila, una de las grandes producciones del cine en Hollywood, con su gran compañero Víctor Mature, y aquí tenemos el primer punto del índice. Si consigo cuadrar este índice, tendréis que reconocer que me he ganado la caña. Bueno, esta película fue famosa porque Groucho Marx dijo que no soportaba una película en la que el protagonista masculino tuviera más pechos que la protagonista femenina. Y tampoco soportaba que la gran lucha de Sansón con el león, pues en realidad fuera con un peluche, porque Víctor Mature
era miedoso como él solo. Pero esto es el final de la historia, vamos a empezar por el principio. Eva María Kistler, aparte de ser una superdotada en matemáticas y física, inventora, era una persona rebelde. Esta es una de sus frases más famosas. Es una persona, como hemos visto en la primera fotografía ahora, que destacaba por su enorme belleza. Enmudecía la sala y el sitio al que llegaba. Decía cosas como esta: cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Detrás de esta frase hay una reflexión profunda, y una reflexión profunda sobre lo que fue una de sus grandes armas, su belleza, y una de sus grandes condenas, esa misma belleza. Y eso es lo que quiero hoy transmitiros. En el año 1933, tras dejar los estudios de ingeniería, Eva María Kistler empieza a estudiar teatro e intenta dedicarse al cine, con producciones de bajo coste en Austria, hasta que alguien le ofrece esta película, Éxtasis, que le acompañó como una gran lacra a lo largo de toda su vida. Estamos hablando en el año 1933. Éxtasis es la primera película comercial en la que se ve un desnudo integral de mujer y en la que se graba un orgasmo. Un orgasmo que se grabó sin saber que era un orgasmo. Ella tenía 17 años, engañó al director y le dijo que ella no sabía lo que le estaban pidiendo, y el director le dijo: bueno, túmbate en esta cama, yo me tumbaré debajo, y con unas agujas de coser le iba pinchando en la espalda para que botara encima de la cama y simulara ese orgasmo. Ella lo grabó, no sabía lo que estaba pasando, le dijeron que el desnudo nunca se vería porque era un plano muy lejano, pero en el estreno con sus padres el supuesto orgasmo apareció en primer plano y el desnudo también. El disgusto entre una familia acomodada de bien, de ir a la ópera, viendo a su hija desnuda en pantalla, fue brutal. Esta película fue censurada en toda Austria, muchos países de Europa, y condenada por el Papa, por Pío XII, que en ese momento estaba en el Vaticano. Y aquella pasión de Eva María Kistler se convirtió en una condena. ¿Ella qué dijo? Pues como veremos durante muchos de los pasajes de hoy, no se vino abajo, todo lo contrario, dijo: esto es lo que me habéis hecho, pues ahora verán. Esta es una frase suya también. Se dedicó a estudiar teatro clásico y empezó a estudiar y a triunfar en Austria en las grandes representaciones de teatro clásico de la época. Eso empezó a granjearle una gran fama como verdadera actriz de, por supuesto, teatro o cine serie. Y en esos momentos se acerca a ella y le conoce uno de los grandes magnates de la época en Austria, Fritz Mandel. Esta es su fábrica, era un fabricante de armamento que tenía amigos pues también curiosos y que frecuentaba en su gran mansión cerca de la fábrica pues algunas amistades que ahora veremos. Consiguió enamorar a Eva María Kistler. Eva María Kistler, muy jovencita, se casó con él y empezó a alternar con gente como esta en cenas del magnate en las que se hablaba de muchas cosas, de armamento, de la guerra, de estrategias, de comunicaciones, de problemas en las comunicaciones. Y Eva María, que no era tonta, pues ponía la oreja y escuchaba paciente. Su marido era tremendamente celoso y ese matrimonio que nació del amor pues se convirtió en una verdadera condena. Tanto que los celos de Fritz Mandel le llevaron a intentar recolectar todas las copias de las cintas de la película Éxtasis que existían en el mundo. Lo que no sabía es que había fotocopiadoras de películas. Entonces, cuando compraba una por un potosí, pues enseguida estaba la siguiente copia en el mercado negro para ser distribuida. Según él, consiguió recoger y destruir todas las cintas, menos una, que tuvo uno de sus grandes amigos y que nunca le quiso devolver. El ambiente opresivo en el que vivía Eva María, por estos celos y por el polo dominante que suponía su marido, le llevó a intentar escaparse de mil y una formas. Pero estaba en una familia austriaca, una familia clásica, en un momento, la Segunda Guerra Mundial, que no era fácil hacer este tipo de cosas, sobre todo viniendo donde venía. Pero ella lo intentó, y lo intentó como lo intentó, pues como lo hace todo nuestra amiga Eva María. ¿Qué hizo en un momento dado? En un momento dado contrató a una sirvienta que físicamente se parecía a ella. Estuvo estudiando sus movimientos durante semanas, sus gestos, casi imitando su voz. Y en un momento dado, cuando estaba comiendo en un restaurante con su sirviente, su marido, con los guardias de seguridad del marido, se fue con la sirvienta al baño, le dio un pequeño somnífero, la durmió, se vistió de criada y salió por la puerta principal del
del restaurante sin que nadie se diera cuenta. Huyó a París, perseguida por los secuaces y los guardaespaldas del señor Fitzmander, pero allí consiguió el divorcio. No obstante, ella se sentía todavía con la opresión de la mano de su marido encima, y en ese momento dio un gran salto a Londres. Un gran salto a Londres que supuso un cambio notable en su vida. En ese momento, tras otra de sus grandes frases, había jugado a tenerme prisionera, yo jugué a escaparme y él perdió. Con el divorcio encima de la mano y en Londres, consigue contactar con este señor, con Luis. A través de sus contactos en el mundo del cine en Austria, le dicen, hay un señor bastante importante, ¿por qué no te entrevistas con él a ver si consigue hacerte un contrato? Y nuestra amiga Eva María se entrevistó en un hotel con el señor Luis, y ahora vendrá el segundo león que os he dicho anteriormente, y el señor Luis, que conocía por referencias cuál había sido la trayectoria cinematográfica de Eva María Kistler, le dijo, señorita Kistler, las nalgas de una mujer son para su marido, no para los espectadores. Usted no puede trabajar en el cine. No obstante, le voy a ofrecer un contrato. Luis venía a Europa a buscar a actrices que en un momento dado pudieran triunfar en Hollywood. Le ofrezco un contrato de $50 por semana. ¿Y qué dijo Eva María? Pues señor Luis, los $50 para ti. Le dio un portazo y se fue. A Luis le dio igual. Pero Eva María siguió pensando y descubrió, este es el segundo león, que este señor era Louis Mayer, Metro-Goldwyn-Mayer, y que lo mismo el portazo no había estado bien dado. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues con su último vestido, con sus últimas joyas y con todo el dinero que le quedaba, compró un pasaje de Londres a Estados Unidos en el mismo transatlántico en el que Louis B. Mayer viajaba y regresaba a su país. Y en este momento, ella buscó el sitio y el momento exacto dentro de ese transatlántico y dentro de ese viaje para conseguir hablar con Louis Mayer. ¿Y cómo lo hizo? Como lo hace todo Eva María Kistler. En la cena de gala del transatlántico, Eva María entró en el restaurante y ya tenemos una pequeña sorpresa y enmudecía la sala. Eva María, bienvenida. Mis disculpas por lo de las nalgas. Lo de las nalgas, dígaselo usted a su señora. Se lo diré. ¿Podemos renegociar ya mi contrato? ¿Qué le parece que multiplico por 4 el contrato? Podemos retomarlo más adelante, pero de momento voy a hacer el favor de aceptar. ¿Me acompaña a Estados Unidos? Vayamos a Estados Unidos, señor Meyer. Eva María Kistler entró como Eva María con un contrato de $50, bajó con un contrato a negociar de $200 y bajó con otro nombre. Bajó con el nombre de Heidi Lamar, que es como ha llegado a nuestros días y como la conocemos. Bienvenida, Heidi. Luis no era tonto y por $200 exprimía a las actrices bien exprimidas. A razón de 12-14 horas de grabación diaria, con notables problemas para las actrices, pero es una cosa que luego ya nos contará Heidi. No tengo que tomar nada. Casi no tiene que tomar nada, apenas café. Me obligan a tomar cosas para dormir, luego me dan cosas para que me despierte. Vamos a correr un tupido velo, Heidi, y seguimos avanzando, si no le parece. Empezó a hacer muchas películas y empezó a tomar cierta fama dentro de Hollywood, como vemos con algunos de los grandes galanes de la época y en películas que en esos primeros inicios todavía no eran películas o grandes producciones. No obstante, llega el año 1933 ya que hace su gran interpretación, Argel, en el que dentro del mundo del cine se le reconoce, ya conseguía dominar el inglés de una forma más o menos adecuada, se le reconoce sus dotes artísticas. Y a partir de este momento se produce un boom. Y Heidi Lamar se considera y es considerada a partir de este momento como la mujer más bella del mundo, como podemos comprobar. Tanto, Heidi, que Walt Disney la coge como patrón para diseñar el primer dibujo animado de Heidi que todos conoceréis. Tanto que DC Comics la coge como modelo para diseñar la primera figura de Catwoman. Tanto,
¿verdad, Heidi? Advenediza. Copiota, todas se mueren de envidia. Vivien Leigh cambió su peinado, su color de pelo, para parecerse a Hedy Lamarr. Todo eran envidias. Heidi estaba en el top, era la cresta de la ola. Todo el mundo quería parecerse a ella. También es verdad que Heidi tuviste algún problemita, ¿no? Total, esa película no la iba a ver nadie, dije que no. Sí. Ella siempre dijo que como actriz inventora era buenísima, pero como empresaria regular. Sí, soy una gran artista, pero lo del mundo empresarial se ve que estudié poco. Estudiaste, sí, sí. Rechazó Casablanca porque decía que no era un proyecto lógico ni que llegaría a ningún sitio. Y como esto rechazó unos cuantos. No obstante, siguió en la cresta de la ola dentro de Hollywood. Pero lo que le preocupaba a Heidi realmente, y lo que le ocupaba las noches después de estar 12 o 14 horas grabando con el contrato esclavizador de Louis Mayer, era lo que estaba pasando en su país. En Austria, ocupada por los nazis, por la guerra relámpago, la ocupación de los alemanes, y por lo que ella en realidad podía llegar a desarrollar. Ella seguía pensando, aunque el cine era su vida, en las matemáticas y la física, en definitiva en la ingeniería. Y en un momento dado el gobierno de Estados Unidos, a través del Consejo Nacional de Inventores, hace un llamamiento para que todo aquel que tenga una idea que pueda contribuir a decantar la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados, que se acerque y hable con el presidente del Consejo Nacional de Inventores. Señor presidente del Consejo Nacional de Inventores. Mucho gusto. Ich komme aus Wien. Ah, sí, yes. Ich verstehe Sie nicht. Pero me siento muy americana en este momento y quiero entregar toda mi sabiduría a esta patria que me ha acogido con tanto amor. Señorita Lamarr, creo que usted debería dedicarse a lo que siempre ha sabido dedicarse, a lucir palmito en pantalla. Nos veremos, señor presidente. Tras ese momento, ¿qué hizo Heidi? Pues como hace todas las cosas Heidi. Dice, ¿qué quieres? ¿Caldo? Pues toma 2 tazas. Y se plantea una campaña. Voy a vender besos. ¿Cuántos? Quizás por valor de 7 millones. Por ejemplo, empezó a vender besos a cambio de $25.000 en bonos del Estado para financiar la guerra. Vendió 7 millones de dólares en un día. A lo largo de la campaña vendió el equivalente actual, una campaña que duró un mes dando besos, 250 millones de dólares. Así era Heidi, así la veis. Besucona. Besucona. Pero aquí no se quedó Heidi. A ella no le importaba, no queréis mis ideas, da igual, tengo más, ya volveréis. Hubo un momento en la guerra que a Heidi le afectó sobremanera. Hubo muchos hundimientos en la guerra del Atlántico y en concreto uno, el Arandora Star, en el año 1940, 40 y tantos, provocó la muerte de 741 personas, entre las cuales casi la mitad eran niños. Y del resto, aparte de la tripulación, eran prisioneros de guerra nazis, alemanes, que iban a Estados Unidos. Ella dijo que tenía que hacer algo y se dio cuenta que había un problema con los torpedos. El Arandora Star fue hundido gracias a la propuesta alemana y nazi en la guerra del Atlántico con los submarinos. Era muy difícil interceptar esos submarinos y era muy fácil interceptar al mismo tiempo los torpedos que los aliados intentaban mandar a esos submarinos. Y ella empezó a pensar, después de 14 horas trabajando, ¿verdad? Pero es que a mí las ideas me vienen de manera natural. Así es, Soy Heidi. muy creativa. Así es, Heidi. Este es el problema que teníamos en el año 1940. Teníamos sistemas de comunicación por radio y teníamos guiados, entre los sistemas, guiado de armas por control remoto. Y en esas dos áreas se fijó Hedy Lamarr. Y los problemas que tenían era que teníamos transmisiones vulnerables, era muy fácil interceptar las comunicaciones y era muy fácil localizar emplazamientos por triangulación. Es decir, si teníamos un equipo aliado transmitiendo con equipos de radio, era muy fácil localizar desde dónde estaban transmitiendo. Eso era un problema de estrategia militar. Pero también teníamos seguridad, una falta de seguridad en las recepciones. Por ejemplo, con interferencias intencionadas, intentando transmitir en los mismos canales, con distintas potencias, o afectación debida a fenómenos naturales. Es decir, teníamos unas comunicaciones móviles por radio muy precarias. Y ella empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues inventar el sistema de espectro ensanchado por salto de frecuencia, que en origen es muy sencillo y se le ocurrió a nuestra amiga Heidi oyendo la radio y con un sistema de control remoto que vendían comercialmente en ese momento. Era un mando a distancia. Un mando a distancia, exactamente. Dijo, bueno, en lugar de transmitir siempre a la misma frecuencia o por el mismo canal, ¿por qué no voy cambiando el canal cada cierto tiempo? Así será más difícil de interceptar.
Pero tenía un problema tecnológico. ¿Cómo puedo yo cambiar ese canal? ¿Y cómo lo arregló? Pues como se arreglan las cosas, ¿no? Heidi, ¿cómo lo arregló? Pensó cómo estaban configurados los sistemas de comunicación en ese momento, los problemas de tecnología, porque no estaba inventado todavía el transistor y algunos dispositivos electrónicos que ahora veremos, y lo arregló viendo las deficiencias, lo que quería, y yéndose a un bar. Y allí conoció a George Antheil, este señor que tenéis a la derecha. George, una cosita te voy a decir. Solo Dime, no dime. puedes, con amigos sí. Venga, vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Qué pasaba con Heidi? Heidi necesitaba sincronizar. Ella lo que quería utilizar es un sistema secreto de comunicaciones. Un sistema que permitiera guiar un misil para destruir un submarino. Pero necesitaba saber, o en ese salto de frecuencia, que el emisor y el receptor tuvieran la misma partitura musical. ¿Y qué dijo? Bueno, pues estoy en un bar, conozco a un músico, y este músico, ¿tú qué harías? Y dio la casualidad que George Antheil era un músico que destacaba por algunas cositas, ¿no? Algo de pianolas. Algo sabía. de pianola sabía, sí. George Antheil se hizo famoso en París. ¿Qué has hecho en París, George? Cuenta. París la lió parda. Y lo que hizo fue el concierto de ballet mecánico en el que conseguía sincronizar 150 pianos de forma automática para que tocaran al mismo tiempo, una partitura. Lo para que la partitura, no sé si la vais a conseguir oír, esto es una representación actual del ballet mecánico de George Antheil. A ver si se oye el audio. Sí, se oye. Es escandaloso, mejor que lo oigáis así. Ha sido considerado el peor concierto de la historia de la música. Te cubriste de gloria, George. Me cubrí de gloria. Entre otras cosas porque en París hubo disturbios entre, me río yo de los ultras de la Roma contra los rusos, disturbios entre los defensores del ballet mecánico de Antheil y los que decían nos estás tomando el pelo. Considerado el peor concierto de la historia de la música. Aunque aquí podemos debatir algunas cosas si queréis, pero con la caña de después. No, ya. Hemos tenido algunos momentos interesantes. Esto para las preguntas, ¿vale? Esto que veis es la patente del sistema secreto de comunicaciones que no firma Heidi Lamar. Firma Heidi Kiesle Martin. Porque tengo apellido de casada. ¿Tienes apellido de Por casada? cierto, ¿cuál de mis 6 maridos era este? Este era el sexto, creo. Es lo que tenía Heidi, que era de extremos. Si nos ponemos, nos ponemos. Bueno, pues lo que veis aquí, abajo, esto es la pianola, que con la idea de Antheil, con el que compartía, por cierto, ¿verdad, Heidi?, una cosa en común, y era el odio visceral a los nazis. El primer norteamericano muerto en la Segunda Guerra Mundial fue el hermano de George Antheil. Y el odio visceral de Eva María Kiesler, luego Heidi Lamar, a los nazis por lo que había sufrido. ¿Están destruyendo mi país? Exactamente. Y lo que te hicieron sufrir en tu casa, con tu primer matrimonio. Tú luego te resarciste con los 6 siguientes, ¿no? Los 5 siguientes, pobrecitos, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, pues este es el mecanismo de pianola con el que conseguía transmitir en un primer momento en 8 canales diferentes y luego trocear el mensaje con 2 frecuencias. Codificaba, aparte de trocear en distintos canales, codificaba el mensaje transmitiendo en 2 secuencias de 100 y 500 hercios. Lo patentó como sistema secreto de comunicación y lo patentó Heidi con el nombre de casada en ese momento, Marquis, y con George Antheil. Esto sería el transmisor, sacaríamos por la antena el mensaje codificado en 8 o troceando en 8 sonitos, en 8 trocitos, con una melodía que aportaba una pianola. Esa misma pianola estaba en el receptor con la misma configuración, la misma estructura y iba cambiando poco a poco para recibir el mensaje tal y como lo habíamos transmitido. Era un sistema arcaico, pero que funcionaba perfectamente. Tengo la partitura en el emisor y la partitura en el receptor. Y nadie va a ser capaz de interferir en esa comunicación, ni saber lo que tiene esa comunicación, ni de desviar mi guiado por control remoto de misiles. ¿Qué dijo Eva María? Pues, señores de la Marina, cojan ustedes un misil, pongan mi sistema y hemos ganado la guerra en el Atlántico, ¿no? Más o menos. ¿Y sabéis lo que le dijo el teniente coronel, súper importantísimo, ¿no? O capitán general de los ejércitos. Que me fuera a lucir palmito. Exactamente. Y hacer películas, que era lo mío. Y una frase mítica, señorita Lamar, ¿me está diciendo usted que meta un piano dentro de un torpedo? ¿Qué tal si dejo esto en el cajón y corremos un tupido velo? Déjelo usted en el cajón. Lo dejo, lo dejo. Voy a producir, voy a protagonizar. Exactamente. Pero ya nos veremos.
¿Quieres caldo? Toma 2 tazas. El sistema secreto de comunicaciones, año 1942, se queda en un cajón de la Marina de los Estados Unidos. 1942. Lo que planteaba Hedy Lamarr es lo que hoy utiliza el Bluetooth y las primeras versiones de Wi-Fi. Es decir, salta de un canal de frecuencia a otro. Actualmente saltamos a 1500, entre 1500 y 2000 veces por segundo para evitar las interferencias. La evolución de este sistema todavía la seguimos utilizando. En las primeras versiones de Wi-Fi, ahora ya no tanto, y sí actualmente dentro de la tecnología de comunicaciones Bluetooth. Como decíamos, a Hedy no le importó. No quiere mi sistema secreta, pues yo a lo mío. Se empezó a dedicar... inventando, voy a seguir con mi cine. ¿Y qué voy a inventar? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué necesitas? Pues yo qué sé, ¿Qué una necesitas, cosita. Howard? Sí, claro, yo es que Howard, que soy yo, Howard Hughes, el magnate de la aeronáutica estadounidense, pues bebía los vientos por Hedy Lamarr. El peor amante que he tenido. Hedy, no puedo pensar en lo que quieres que piense si no resuelvo mi gran problema. Mis aviones son lentos. Mira, Howard, la sapiosexualidad es muy mala. Cierto, cierto. ¿Cómo va a coger velocidad? Eso con esas alas. ¿Y cómo quieres que lo haga? Ya te voy a dibujar yo un híbrido entre un pez y un pájaro que va a resolver todos tus problemas. Tú es que sabes mucho, ¿eh? Primero te regalaré unos libros. Venga. Para que te instruyas. Bueno, pues el sistema aeronáutico con alas inclinadas fue un regalo de Hedy Lamarr a Howard Hughes, porque hemos dicho que es que era mala empresaria. No lo patentó. Le regaló un par de libros y un croquis. Voy por ahí regalando ideas. Te llegan y tú las sacas. Derrocho pensamiento divergente. A partir de este momento, Howard Hughes empezó a desarrollar sistemas mucho más veloces y la aeronáutica empezó a ir por aquí. Pero ella no acabó aquí, ¿no? ¿Qué más te hace falta? Un día me dijo que si yo quería ponía a todos sus ingenieros a mi servicio. ¿Y qué le dije yo? Que cuando conocí a Kennedy me dijo que qué quería de regalo y le pedí naranjas. ¿Y cuántas naranjas te mandó? Me mandó naranjas. Naranjas. Bueno, ella sigue inventando y dijo, oye, esto de los pañuelos cleaners es un rollo. ¿Por qué no patento una caja para sacar los pañuelos cleaners de dentro? Pero no llegó a presentar la patente. Pero tengo una idea que supera todo eso. ¿Cuál? Todo el mundo quiere Coca-Cola. Exactamente. Todo el mundo quiere Coca-Cola y estamos en guerra y no hay Coca-Cola. Pero es que es muy fácil. ¿Qué se te está ocurriendo? Es muy fácil. Sí, Si allá. tenemos Avecrem, ¿por qué no hacer pastillas para disolver en agua y que cualquiera las pueda llevar a cualquier parte y fabricar su propia Coca-Cola donde estén? ¿Y esto cómo te salió? Un cagarro, amigo. ¿Por? Vamos a ver. Es que lo que yo no pensé en aquel momento, porque... Tú es que era mucho de pensar, pero rápido, ¿no? Pero era como impetuosa. Sí. Es que el agua pues no era igual en todas partes. ¿Hay algún químico en la sala? ¿Algún químico que sepa esto? Pues lo mismo deberías hablar con él, ¿no? Lo mismo tengo que cultivar esa parte de mi vida y esas amistades ahí. Voy a ver si me echo alguna amiga química una de estas tardes. Casi vamos completando el índice, ¿eh? Lo estamos clavando. Sí. Ah, por cierto, Silvania. Silvania. ¿Me vas Año- a permitir que me siente mientras me lo cuentas? Los tacones, ¿no? Año 1962, con el transistor ya en la calle, es decir, uno de los dispositivos electrónicos que revoluciona la electrónica. En el año 1962 llega la crisis de los misiles de Cuba y una empresa, Silvania, que hoy conocéis por las bombillas, lo que hace es desarrollar un sistema de boyas guiadas para detectar misiles en la crisis entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasó, Heidi? Un momento. ¿Eso no tiene algo que ver con mi patente? Sí, es exactamente la misma, porque las boyas van por sistema de salto de frecuencia. Bueno, que mayormente me habéis robado la patente. No, han pasado 20 años. ¿Y por qué nadie me dijo que todavía disponía de 6 años? Porque una vez que expirara? usted era austriaca, Ya. correspondía al eje y sabe que las patentes son propiedad de Estados Unidos. Que cuando me dediqué a dar besos a medio país era patriota y ahora soy extranjera. Sí, señora. Eso que quedó en la mesa, a los 17 años salió y empezó a producirse por Silvania. El gobierno de Estados Unidos le engañó 2 veces. Primero por lo de la patente y segundo porque no habían pasado 20 años. 3 años antes, Silvania ya estaba desarrollando este sistema. Este sistema del año 62 es el que hoy se utiliza dentro de la estrategia militar de Estados Unidos. Es el sistema de comunicaciones que Estados Unidos considera como el más seguro, con unas modificaciones posteriores en cuanto a codificación, pero en esencia el mismo. Es decir, el MISTAR
inaugurado en el año 94, el sistema de estrategia militar, es el botón rojo de nuestro amigo simpático, basado en el sistema de salto de frecuencia. Estamos en el año 94 y Heidi ya empezaba a bajar de esa cresta de la ola en la que estuvo en esos años. Y no fue hasta el año 97 cuando la Fundación de Electrónica Sin Fronteras reconoce a nuestra amiga, la señorita Lamar, como una de las grandes inventoras en la era de la electrónica. Pues ya era hora. Eso dijo ella, esa fue su frase. Esta Heidi Lamar, en ese momento, ¿qué opina usted? Dijo, ya era hora. Año 97. Pues, el año del 62, los misiles de Cuba, en el 42 la patente, hasta el año 97 no se reconoce su valía como ingeniera, como inventora, como matemática y física. A partir de este momento empiezan a sucederse otros premios. En este, que recogió su hijo, Heidi, como buena madre, le llamó, hijo mío, ¿has cenado? Le llamé. La mitad del discurso. Y él, como buen hijo, recibió la llamada. Contestó. Y dijo, mamá, déjame que estoy recibiendo tu premio. En el año 97 se le otorga la distinción MISTAR, porque era el sistema de estrategia militar de Estados Unidos. Se reconoce a Heidi Lamar como la precursora del FHSS. Hasta el año 98 en Austria no se reconoce que Heidi Lamar tenía esa valía como inventora e ingeniera y se le da el premio Víster Kaplan. Luego se hace un homenaje en el año 99 y el 19 de enero de 2000 nuestra amiga Heidi Lamar muere. ¿Y qué hace su hijo? Pues su hijo, orgulloso y con la dinámica que esos premios estaban empezando a dar, se dirige al ayuntamiento de Viena y le dice, mi madre ha muerto, y puso una condición, que la mitad de sus cenizas reposaran en Viena. Una mitad en Estados Unidos y otra mitad en Viena. ¿Y qué dijo el ayuntamiento de Viena? Esto cuesta demasiado ahora mismo, no podemos hacer un homenaje. Si pone usted $10.000, lo mismo se lo hacemos. Y el hijo, que no pasaba el mejor momento, porque Heidi murió arruinada, vendió algunas posesiones, pero no obviamente lo que corresponde a un artista de Hollywood. La casa de Aspen, la perdió en el último divorcio. El último divorcio, claro. Era mala empresaria hasta para los divorcios, ¿no? Bien, pues no llegó a materializarse dicho homenaje por esos $10.000 y las cenizas de Heidi pues acabaron en un armario hasta que en el año 2014, y gracias al impulso de Susan Sarandon y de un documental que os recomiendo que se llama Pound Shell, empieza a recaudar fondos para hacer el homenaje que Heidi Lamar merecía. En este momento, en 2014, en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales de Estados Unidos, se le pone una de las chapitas, uno de los huecos, para Heidi Lamar y George Antheil como los precursores del sistema FHSS. A partir de este momento y con los fondos recaudados por Susan Sarandon, en el 2014 se hace un monumento homenaje a Heidi Lamar en Viena y se declara en Austria y en los países cercanos el día del 9 de noviembre, el nacimiento de Eva María Kissler, como Día Nacional del Inventor. Y ahora que callen los pinteros, y aunque lo hagáis bajito, que hable Heidi Lamar. Esta es su última entrevista. Leer lo que pone y yo creo que mejor que nosotros nos retiremos. Que lo leas. Las personas más grandes, con las ideas más grandes, pueden ser derribadas por las personas más pequeñas, con las mentes más pequeñas. Piensa a lo grande de todos modos. Lo que pasas años construyendo puede ser destruido de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Ofrécele al mundo lo mejor que tienes y te partirán los dientes. Ofrécele al mundo lo mejor que tengas de todos modos. Pues aquí queda nuestro más sentido homenaje a una de las grandes inventoras de la historia. ¿Los tapones? Y ahora si hay preguntas, a Heidi Lamar, que es la que lo inventó. Heidi, ¿cógete unas chapas? Yo las reparto. No puede moverse. Lo que tiene el glamour, ¿no? Yo no puedo dar la chapa.
Porque te recuerdo que una chica tiene muy fácil parecer glamurosa. Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. ¿Preguntas? Sí. Siendo en aquella época, tal y como fue, que te has comentado que ha sido poco reconocida, ¿no tuvo ningún encuentro con Alan Turing, que también fue poco reconocido por aquella época y aquella fecha? Que yo sepa, no. Lo que sí es verdad, el único encuentro sino lectura fue la de Nikola Tesla. El sistema secreto de comunicaciones está basado en estudios previos de Tesla, pero con Alan Turing, que yo sepa, pero a saber, que era mucho de bares, que lo mismo no lo conoció. Yo comentaba por eso, digo, como Alan Turing no por la misma fecha que y además justamente con lo que fue las comunicaciones, que se intentaba localizar las comunicaciones de los nazis, ¿vale? Que no hayan tenido ningún encuentro, no hubo nada de contacto como tal, eso es lo que yo me pregunto. Pero yo creo que sí que tiene una justificación. Nunca nadie consideró a Heidi una inventora y una ingeniera. Era una cara bonita que lucía palmito, nunca. De hecho, lo que decía Heidi antes, ella tomaba pastillas para aguantar todo el día y luego pastillas para poder acostarse y dormir. Pero después de 14 horas, gracias a un laboratorio que le puso Howard Hughes, seguía inventando. Pero se quedaba ahí, era muy mala empresaria. Ella inventaba, desarrollaba y le regalaba a Howard Hughes lo de las alas. Inventaba los clines, pensaba lo de la Becquerel. Y inventaba en su casa. Ella dijo que en el camerino. Y en el camerino. Lo que más odió de su matrimonio era que ella no podía pensar por las noches, porque su marido la reclamaba y no le dejaba pensar que era una tontería ponerse a estudiar, ponerse a leer, etc. Entonces se acostumbró a un modo de trabajar en soledad. Su gran aliado siempre fue George Antheil. Antes lo comentábamos, yo creo que George Antheil estaba enamorado de ella, pero siempre la trató con un enorme respeto. Él se casó, tuvo sus hijos y siempre habló de ella como alguien que siempre estaba intentando llegar un poquito más allá. Pero siempre desde un lado oscuro, desde detrás y sin que nadie le reconociera, hasta hoy en Toledo, su gran valía. Es posible que llegara, pero yo no tengo constancia. Pensaba que mi último marido era un aburrido y tenía razón. Tenía razón, sí. ¿Alguna cosa más? ¿Qué fue de los últimos 30 años de su vida? Pues hemos corrido mucho porque sus últimos 30 años fueron para olvidar. Si pensamos en una actriz de Hollywood de excesos, pues todos los excesos que tú quieras pensar los tuvo Heidi Lamar. Me Todos. enganché a la metanfetamina, me recluí porque no quería ver a nadie, ni siquiera recibía las visitas de mis hijos. De hecho, a mi nieta le enviaba fotografías dedicadas, pero no le permitía visitarme. Y por supuesto no fui a recoger los premios que me dieron. Su última fotografía impresa es robando en un supermercado. Con unos cuantos por si miles os de suena la dólares en el historia. bolsillo, ¿eh? Con $14.000 en el bolsillo. Sí. Entonces, esa parte de verdad no la hemos comentado, nos queremos quedar con él, pero es una persona como todos, con sus miserias y con sus tremendas bondades. Y era una persona de excesos. Es una historia de novela, desde el principio hasta el final, 6 maridos, un hijo que abandonó, hay muchas cosas detrás, pero nos quedamos con su valía. Un hijo adoptado que no le venía bien en ese momento y que no recuperó en 50 años. Así que sí. Hay mucho detrás en esos últimos años, pero fue una historia de decadencia. Nada, están muertos con el calorcito, ¿eh? Os habéis dejado locos, no hay como la cosa. Juguemos. Pues venga, Kahoot. ¿Lo llevas tú? Sí, como queráis. Miguel y a 100 puntos Virus. Nos queda una, ¿no? Venga, la última. ¿Cuál es el valor actual del valor de mercado de la tecnología FHSS? 300 millones, 3.000 millones, 30.000 millones o lo que nos van a devolver la renta. $30.000 millones, que era lo que nos faltaba del índice, el último punto del índice. 30.000 millones de dólares que nunca recibió. Así es que, 1, 2, sí. Villa no. Villa no. Miguel y Virus. Ahí está Villano, ¿no? Virus.
y Miguel. Espera que se las da Heidi. Se las da Heidi. Por favor, ven a recogerlo y que te la dé Heidi Lamar. Segundo Miguel, por aquí. ¿Para cuándo el coche? Para cuando los patrocinadores se Sí, señor, enhorabuena. Y tercero Virus. Pues ya hemos terminado, ¿no? Señores organizadores, despidan ustedes Final Science. Bueno, toca decir que sí, que es muy bonita y todo lo que queráis, pero me voy a saltar el protocolo. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, no solamente durante este Final Science, a muchos de vosotros durante los 3 días, sino a lo largo de este último año, del anterior, y muchos de fuera, que me estaban chivando por aquí. Todo esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido si no estáis viniendo a todas las cosas que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los bares que al final son los que nos dejan el hueco para hacer esto, que es precisamente conectar con la gente que quiere venir a que le contemos cosas. Y por supuesto muchísimas gracias a la gente que está echándonos un cable, a Susana, pero a Lucas y a todos los que están tanto dentro de Ciencia a la Carta como que no estén dentro del equipo, colaborando con nosotros y demás. ¿Tenemos un vídeo? ¡Emilio! Emilio. ¡Fuera! Emilio. Si no llega a estar Emilio este año, yo creo que nos dejamos la mitad de la piel en intentar hacer el trailer. Por supuesto que está aquí haciendo el soporte de todo lo que estamos. ¿Quién me dejó? A ver si eso está justo detrás. ¿Cómo es Heidi? ¿Cómo es Heidi, Es que derrocho creatividad. ¿Te has hecho vestido tú? ¿Lo has hecho tú? Le pegamos de abajo porque no. Recuerda que tengo que decir que nos sigues en redes. Vamos en redes y en la radio. Sabéis que en ciencialacarta.com tenemos todo lo que estamos haciendo, tanto a nivel de este tipo de actividades como más grandes, sobre todo el calendario de eventos que se van haciendo tanto en Toledo como en cualquier otro sitio de Castilla-La Mancha. Que todos los domingos tenemos a eso de las 12:30 más o menos, va a ser un espacio que se llama Ciencia 3 en el que estamos contando con mucha gente de la que ha estado estos días por aquí, el público o el ponente, contando cosas de ciencia. ¿Me dejo algo más que ir? Dale. Dale. Y vete a hacer películas. Dale tú. Ya que se te da el cine, dale tú. Pues eso, que muchísimas gracias a todos. Para José no sé quién va a hoy, saludada. Creo que es un miembro que no hace falta que mencione, que está en la cabeza de todos. La miembra. Pues lo dice. Lucas, vente. Muchísimas gracias a todos. Foto. Y